doctor Alex Berg. El doctor Alex Berg es ingeniero civil químico y doctor en ciencias naturales. Actualmente es director ejecutivo de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, la UDT, de la Universidad de Concepción, cuyo trabajo se centra en el escalamiento de procesos, el desarrollo de productos y la transferencia de resultados al sector productivo. El doctor Alex Berg nos presentará un tema que yo estaba viendo que hoy en día todos tenemos en nuestro bolsillo o a la salida de nuestras casas, que es acerca de la mascarilla, y claramente se está sucediendo un problema, ¿cierto?, en cuanto a contaminación y uso masivo de mascarilla. Así que este proyecto también es bastante interesante de escuchar. Y hoy día nos presentará el proyecto titulado Mascarillas faciales de bajo impacto ambiental. Muchas gracias, Alex, por participar en este curso y dar el tiempo entonces para presentarnos tu proyecto. Muchas gracias, Felipe. Un placer de estar con ustedes y todos los que nos escuchan. ¿Ven la imagen claramente? Sí, muy bien. Súper bien. A ver, dentro de los próximos 30-35 minutos quiero presentarles esto, tal como tú planteas. Las mascarillas faciales son una realidad. Están en todas partes y no cabe duda que nos ayudan mucho desde un punto de vista sanitario. Pero también tienen inconvenientes, especialmente ambientales, y sobre eso quiero referirme. Hay 3 proyectos que estamos ejecutando relacionados con eso. Uno es un proyecto NIC, que se refiere a mascarillas faciales ecológicas. Un proyecto directamente con la empresa CBBC, que se refiere a mascarillas desechables en base a celulosa. Y por último, un proyecto interno que tiene relación con el reciclaje de mascarillas faciales, las tradicionales en base a polipropileno no tejido. A ver, existen mascarillas de varios usos y otras desechables. No cabe duda que las desechables tienen un montón de ventajas y se van a imponer en el tiempo. Y las 3 principales que conocemos son las siguientes: mascarillas quirúrgicas, KN95 y N95. Todas ellas, a pesar de que parecen estar constituidas de fibras naturales, no es el caso, sino que son fibras de polipropileno fundamentalmente. Polipropileno, un plástico masivo que tiene un montón de características benéficas, pero que desgraciadamente no se degrada, o la degradación es extremadamente lento, por lo tanto tenemos un problema ambiental evidente. Un producto que se utiliza por pocas horas, eventualmente algunos días, y cuyo material permanece en la naturaleza literalmente por cientos de años. La diferencia de ellas es básicamente el tipo de material que se utiliza y el número de capas, de 3 a 5 típicamente, y la filtración ocurre tanto por razones físicas, por el tamaño de los poros, pero también por cargas electrostáticas que estas mascarillas tienen. Sin entrar en detalle cómo se hace, esto se fabrica en seco, las fibritas se colocan sobre una banda, se fabrica el material y el material posteriormente se procesa como para producir diferentes tipos de mascarillas. En Chile, Softis, empresa CBPC, está produciendo un poquito más de 1 millón de las mascarillas quirúrgicas, en que ellos importan el material, estas láminas de PP non-woven, por lo tanto polipropileno no tejido, y ellos lo transforman en estos productos que son las mascarillas que ustedes ven en la imagen y que todos nosotros conocemos. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo que anunciaba, esto la verdad es que no tenemos sistemas de disposición adecuados, no tenemos una cultura que propenda a darle la importancia que corresponde a que estos son productos, sí, potencialmente peligrosos, por lo tanto, tanto de un punto de vista sanitario como de un punto de vista ambiental, debieran recolectarse adecuadamente, pero esto no ocurre. A ver, se calcula que a nivel mundial cada mes, estamos utilizando 129.000 millones de mascarillas desechables. Una cantidad que ni siquiera la podemos imaginar. Es gigante la cantidad. Esto se da en todas partes del mundo, en Chile y en Concepción también. Por lo tanto, tenemos un problema real de un punto de vista ambiental. Lo que deseo presentarles en los próximos minutos es lo siguiente. Por una parte, alternativas de reciclaje. Estamos evaluando el reciclaje mecánico y el reciclaje termoquímico del material que compone estas mascarillas. En segundo término, quiero plantearles una alternativa.
el no producir las mascarillas con polipropileno, sino con fibras de celulosa como materia prima alternativa. Les voy a presentar los problemas, desafíos y algunos resultados que hemos obtenido en función de esto. Esto es en el contexto de un proyecto ANIT y de un proyecto privado con la empresa CRBC. El tema reciclaje es un proyecto interno que estamos realizando junto con la Asociación de Industriales Pesqueros. Y finalmente, el punto 3, algunas conclusiones. Por lo tanto, vamos al punto 1, la alternativa 1, reciclaje, reutilización del material que compone las mascarillas que hoy en día utilizamos. A ver, los pasos vemos en la parte superior y en la parte inferior dos alternativas. La superior es un reciclaje mecánico y la parte inferior es un reciclaje termoquímico. Aquí solo le voy a mostrar algunas imágenes con relación a ello. A ver, esto lo estamos haciendo, como les digo, con la Asociación de Industriales Pesqueros, pero también otras empresas están interesadas y hemos obtenido algunas muestras representativas de lo que producen. Por lo tanto, la recolección es fundamental. En empresas se hace en forma bastante responsable, a nivel individual, desgraciadamente no. A ver, el primer punto, en el caso de reciclaje mecánico, es una inertización. Estas mascarillas pueden venir infectadas, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que inertizarlas. Esto lo hacemos en la imagen del medio, ustedes lo ven. Lo hacemos en unas piscinas con peróxido de hidrógeno, ¿ya? En que estamos seguros de que cualquier bacteria y cualquier virus, bajo las condiciones que lo hacemos, dejan de tener actividad. Por lo tanto, esta es la primera parte de inertización para poder procesar, para poder tocar este material. El segundo punto, procedemos a molerlo. A ver, moler plástico es súper complejo, porque la verdad es que cuando se muele, se genera energía y el plástico se funde. Sin embargo, dado que esto no es un plástico masivo, sino que es un producto no tejido, un non-woven, es posible obtener esta especie de algodón que ustedes ven en las imágenes que muestro. Por lo tanto, eso lo estamos haciendo acá, transformar, como les digo, las mascarillas en este material tipo algodón. Procedemos a peletizarlo, a densificarlo y finalmente producir productos por inyección con una inyectora, como vemos ahí. Ejemplo es este recipiente que vemos ahí, pero puede producirse cualquier otro producto dependiendo del molde que me interese y el producto final que desee obtener. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es una línea. Nosotros estamos haciéndolo en nuestras instalaciones. ¿Cuál es el problema para hacerlo? A ver, son cantidades gigantes de mascarillas que se generan. Sin embargo, una mascarilla de este tipo, ¿cierto? Quirúrgica, pesa 4 gramos. Por lo tanto, para tener 1 kilo necesito 250 de estas mascarillas. Para tener 1 tonelada necesito 250.000. Por lo tanto, esto ocasiona un problema ambiental serio, pero el reciclaje es súper difícil de un punto de vista de la viabilidad económica. Nosotros lo estamos haciendo en nuestras instalaciones, que son demostrativas, de bajo tamaño, por lo tanto, de baja capacidad de procesamiento, por lo tanto, ideal en este caso. Y lo que estamos viendo es la viabilidad técnica, por una parte, que está demostrada, y por otro lado, la viabilidad económica. Significa cuánto hay que pagar, alguien tiene que pagar por esto, el Estado, el productor de las mascarillas, aquel que lo usa, pero alguien tiene que pagarlo. Hoy en día lo estamos pagando todos nosotros, la sociedad, porque no está involucrado en la cadena de valor del producto, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos determinados es cuánto cuesta llevar a cabo este reciclaje. La segunda alternativa que vemos en la parte de abajo es pirólisis. ¿De qué es lo que se trata? En este caso no necesitamos inertizar, sino que todo el material, junto con los recipientes plásticos, las bolsas plásticas que lo que contienen, lo introducimos en un pirolizador. El pirolizador es un equipo que trata térmicamente, típicamente 450, 500 grados, en ausencia de oxígeno, el material. ¿Y qué es lo que hace? Lo degrada. Obtenemos un aceite y un carboncillo. Ahí vemos las plantas piloto que tenemos para este fin en UDT, y como les digo, lo que obtenemos es un aceite, que es lo que vemos ahí. Este aceite, ¿para qué sirve? Es básicamente un combustible, un buen combustible, muy similar al diésel, tanto para calderas que produzcan energía térmica como fuerza, por lo tanto un motor. Y el segundo punto es un carboncillo de ese tipo, un carbón, ¿cierto?, que nuevamente tiene varios usos.
A ver, esta segunda alternativa es súper interesante porque no te necesito inertizar, porque puedo incorporar otros plásticos que se degradan también. Sin embargo, necesito una planta de pirólisis y la única que vemos en Chile, las únicas podrían ser las plantas que hoy en día, unas pocas que se han instalado que procesan, reciclan neumáticos, ¿ya? Que hay unas pocas en funcionamiento y son las únicas plantas que, de nuestro punto de vista, en Chile al menos, podrían utilizarse para este fin. Por lo tanto, es bastante más acotado la aplicación o la puesta en marcha de este tipo de tecnología. Pero esas dos alternativas son las que hemos evaluado. A ver, esperamos que esto se pueda materializar a nivel industrial pronto. Como les digo, somos los únicos que estamos viendo hasta ahora o que hemos llevado a nivel piloto estas dos alternativas y elaborado la información que corresponda como para poder ver su viabilidad tanto técnica como económica. El segundo punto, en este caso no se trata de reutilizar o reciclar el material que se utiliza hoy en día, el polipropileno, sino que lo que estamos planteando es reemplazar el polipropileno por las fibras o el polímero más abundante existente en la naturaleza, que es la celulosa. A ver, ustedes bien lo saben, todo material lignocelulósico tiene celulosa, tiene varios componentes, pero el principal es la celulosa, y son muchas cadenas que van entrelazadas una con otra. Si vemos las moléculas, y voy a volver a esto en 2, 3 diapositivas más, es súper importante, ¿ya? ¿Cuál es la forma en que una molécula de celulosa interactúa con la otra? Eso es muy importante para el fin que estamos viendo, ¿ya? Por lo tanto, ese punto lo vamos a ver muy pronto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, las mascarillas hoy en día se producen por un sistema, por una tecnología en seco, no interviene agua, y nosotros estamos planteando el utilizar una tecnología en húmedo, típicamente también como se produce el papel o varios otros productos, que es una diferencia importante. Sin embargo, no es la formación de papel lo que estamos viendo, sino que la tecnología que estamos apuntando es moldeo, lo que típicamente se utiliza para producir cajas de huevos, como la que ven allá, pero también múltiples otros productos, y está bien en boga, sobre todo para reemplazar productos plásticos, utilizar fibras y utilizar este sistema por moldeo, sin entrar en los detalles de cómo se hace, pero básicamente es una suspensión de fibras que se procesan a través de un molde determinado, ¿cierto?, en húmedo con vacío para obtener los productos de interés. Por lo tanto, estamos apostando a esto, a un proceso en húmedo, a diferencia del proceso en seco. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar en este caso? A ver, permeabilidad frente al aire. Si ustedes ven cualquier papel, y ustedes tratan de soplar a través del papel, incluso papeles higiénicos, se van a dar cuenta de que el aire prácticamente no pasa por el papel, ¿ya? Es súper denso por las uniones, por las uniones entre las moléculas de celulosa, como les voy a explicar muy pronto. Por lo tanto, el primer desafío es lograr de que este material en base a celulosa sea permeable frente al aire. El segundo punto, necesito una resistencia mecánica, ¿cierto? Por lo tanto, lo que el papel en general se logra, pero tengo que tener una resistencia determinada como para que la mascarilla sea durable en el tiempo y no se desarme mientras la esté usando. El tercer punto, repelencia frente al agua. Ustedes lo saben mejor que yo, la respiración tiene humedad, el polipropileno es muy hidrofóbico, lo que es bueno en este caso, y la celulosa es muy hidrofílica, trae el agua. Por lo tanto, tengo que cambiar la polaridad de las fibras para hacer factible que este material pueda ser utilizado en una mascarilla facial. Y por último, tengo que impedir el paso a aerosoles, ¿cierto? Lo que se contradice un poquito con la permeabilidad frente al aire. Por lo tanto, el aire tiene que pasar, pero los aerosoles, típicamente de 100 nanómetros, más o menos lo que se calcula, deben ser retenidos como para que los virus que contengan no pasen al exterior o hacia el interior, ¿cierto? O sea, una barrera frente a aerosoles y con eso una barrera frente a virus. ¿Y cuál es el tema? Es precisamente lo que les decía. Aquí ven diferentes moléculas de celulosa, una sobre otra,
y ustedes ven de que se traen a través de fuerzas puente hidrógeno. Son sumamente fuertes estas atracciones. La celulosa incluso parcialmente es cristalina debido a aquellas fuerzas, y es lo que explica por qué el papel tiene una buena resistencia mecánica. Sin embargo, no deja pasar el oxígeno debido a que es un entrelazamiento demasiado estrecho. Por lo tanto, a esto tenemos que ponerle atención, cómo poder superarlo por una parte, para que pase el aire, pero por otra parte, sin que sufran las otras buenas propiedades que típicamente tiene un producto como el papel. A ver, lo primero que hicimos es producción de láminas circulares, por lo tanto todavía no mascarillas, sino láminas de celulosa para determinar propiedades. Tratamos la pulpa, ¿cierto? Que es la celulosa, ¿cierto? Que se llama pulpa, graft, en fin, mecánica y químicamente. Las disgregamos en agua, lo hicimos en el laboratorio con un ultraturex relativamente simple, y preparamos láminas en una formadora TAPI. Es una formadora, sencillamente se ve ahí un poquito en la foto, que con vacío logra formar una lámina de características determinadas. Y posteriormente determinamos las propiedades, ¿ya? Propiedades mecánicas, la porosidad la medimos mediante un método determinado, el ángulo de contacto es importante, el ángulo de contacto da cuenta de la hidrofobicidad o hidrofilicidad del material, ¿cierto? Y por último, medimos la permeabilidad frente a aerosoles de acuerdo a un método que nosotros elaboramos. Por lo tanto, esta es la forma como medimos las propiedades. No les voy a mostrar los resultados, hemos hecho varios miles de láminas, créanme, hemos trabajado mucho en torno a esto. No les voy a mostrar todo, no quiero marearlo, sin embargo, solo sabemos cómo disgregar hoy en día, cómo formar las hojas, cómo prensarlas, cómo secarlas, y cuántas veces tenemos que repetir los resultados para obtener resultados estadísticamente significativos, ¿cierto? 7 repeticiones de cada muestra, al menos 7 de las que les voy a mostrar de aquí en adelante. Y las materias primas, intentamos pino y eucalipto. El eucalipto está en rojo porque no les voy a mostrar, no resultó tan bien. Claramente vimos que las fibras de pino son mejores. Un tratamiento determinado que desgraciadamente no puedo comentarles de qué es lo que se trata. Sin embargo, a ver, lo que vimos es que tenemos que disminuir las fuerzas puente hidrógeno que mencioné anteriormente. ¿De acuerdo? Si no disminuimos esas fuerzas de atracción, no logramos tener un material respirable. Y eso lo logramos muy bien. Les voy a mostrar la primera lámina en torno a eso. Desgraciadamente disminuye las propiedades mecánicas, que es el segundo punto, que también tenemos que enfrentar. Refinamos un poquito, que hicimos un proceso típico de papelería para hacer las fibras más adecuadas para este fin. Intentamos utilizar nano y micro fibras de celulosa sin éxito. Las propiedades mecánicas fueron súper buenas. Sin embargo, nuevamente hay un tejido demasiado denso que no permite el paso del aire, por lo tanto tampoco les voy a mostrar resultados. Incorporamos almidón catiónico con resultados relativamente buenos. Incorporamos adhesivos termoplásticos ya determinados con muy buenos resultados. Y finalmente un producto que se utiliza en papelería, que es el AKD, básicamente para mejorar la polaridad, para cambiar la polaridad de las fibras. Por lo tanto, vamos a algunos pocos resultados que les quiero mostrar. A ver, nuestro tratamiento, el tratamiento de las fibras para disminuir la atracción fuerza puente hidrógeno. En todos los casos, a ver, vemos A, B, C, D, E, en que es un tratamiento más intenso que A, ¿ya? Por lo tanto, la intensidad del tratamiento va creciendo de A a E. Y vemos, desgraciadamente, que las propiedades mecánicas con nuestro tratamiento se vienen abajo. Las 3 propiedades que medimos, explosión, rasgado, ahí se repite, raspagado, disculpa, es un error. Pero 3 propiedades mecánicas, las 3 propiedades que nos interesan, que tensión es la última, disculpan, la resistencia, cargado de tensión, las 3 disminuyen. Sin embargo, lo que ven en verde abajo, la respirabilidad, aumenta fuertemente, ¿ya? Y eso es súper interesante, en el sentido que a través de este tratamiento logramos disminuir la fuerza puente hidrógeno, logramos que el papel se vuelva respirable. También el paso de aerosoles, desgraciadamente, aumenta, pero no tanto como la respirabilidad, lo que nuevamente es bueno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos un método para hacer respirable el papel, pero tenemos que enfrentar el tema que las propiedades mecánicas se nos vienen abajo.
¿ya? Por lo tanto, la conclusión, tratamiento de el mejor. ¿Qué es lo que hicimos? El primer punto, mezclar fibras con tratamiento y sin tratamiento. Lo que aparece con 100 es 100% tratada. Ustedes ven que las tres propiedades, explosión, rasgado y tensión, son todas bajas, 0% tratada, por lo tanto solo fibras vírgenes son muy buenas, y lo que cabe esperar, si las mezclo, obtengo algo intermedio, ¿cierto? Las dos. Y nuevamente la respirabilidad y los aerosoles se comportan de igual manera, por lo tanto linealmente va mejorando uno y disminuyendo el otro. Nuestra conclusión respecto a esto es que para obtener las propiedades mecánicas aceptables para nuestro producto necesitamos un 20% de fibra virgen y un 80% de fibra tratada, ¿de acuerdo? El siguiente, fuimos viendo aditivos para mejorar las propiedades mecánicas. Almidón, lo vemos, sí nos ayuda en cierta medida, ¿cierto? En cierta medida, la respirabilidad, sin embargo, se nos viene abajo, el paso de aerosoles también disminuye, lo que es bueno y marcadamente, por lo tanto, se lo tenemos para ciertas formulaciones. Vimos que el almidón sí nos sirve, pero no es del todo convincente. Las propiedades mecánicas en forma particular no mejoran, todo lo contrario, en algunos casos incluso perdón, estoy explicando erróneamente, a ver, esto es AKD, esto es para dar, no es almidón, disculpa, esto es para ver la hidrofilicidad, hidrofobicidad de las muestras, y aquí vemos claramente, sí, de que esto nos permite, y es el verde oscuro, de que sin el control, sin nada, tenemos un ángulo de contacto cero, por lo tanto es tremendamente hidrofílico, pero también pronto agregamos algo de AKD, aumenta fuertemente, sobre 90 se considera hidrofóbico, por lo tanto estamos logrando esto, pero sin cambiar mucho las propiedades mecánicas y influenciando menormente la respirabilidad de los aerosoles. ¿Cierto? Esta es nuestra conclusión, basta cantidades muy pequeñas, 0,5-1%, y logramos transformar las fibras hidrofílicas en fibras hidrofóbicas. Ahora sí, tengo el almidón catiónico que lo estaba explicando delante. Aquí las propiedades sí aumentan, pero no son dramáticas, ¿cierto? Aumenta un poquitito, pero la respirabilidad también se nos viene abajo, por lo tanto, nuevamente lo que les decía antes lo estamos considerando, pero no es un tema central, ¿ya? Menos del 7,5% en algunas formulaciones. Lo más importante para aumentar las propiedades mecánicas, lo que hemos visto, es agregarle dos tipos de adhesivos plásticos, uno en base a PLA, el otro en base a PVC, ácido poliláctico y un producto, todos plásticos biodegradables, evidentemente, y vemos que incluso pequeñas cantidades, 1, 2, 4%, aumentan, pero significativamente las propiedades mecánicas. Y, sorpresa, lo que no esperábamos, también la respirabilidad aumenta. Por lo tanto, con este aditivo podemos mejorar las propiedades mecánicas y mejorar la respirabilidad. Los aerosoles sí tienden a desmejorar un poquitito, pero eso lo podemos compensar de otra manera. Por lo tanto, esta es nuestra conclusión acá, un 4% máximo nos sirve harto. Y finalmente, el gramaje, que significa cuánto material contiene, cuánta masa pesa cada mascarilla. Les decía que esto pesa 4 o 5 gramos, queremos hacer algo similar, no mucho más pesado, y vemos evidentemente que mientras más grueso es esto, mejores las propiedades y menores la respirabilidad. Sin embargo, llega un punto en que sencillamente no puedo hacerlo más grueso, tanto por costo como por respirabilidad. Por lo tanto, nuevamente llegamos a una conclusión determinada. A ver, esa es la primera parte. Lo que vimos, por lo tanto, durante los primeros meses es qué materiales y de qué forma podemos procesar nuestro material para permitir que nuestro papel, por decirlo así, sea respirable, impida el paso de aerosoles de un tamaño determinado y, por último, tenga propiedades mecánicas suficientes como para cumplir con los propósitos que estamos buscando. La segunda parte, lo que muestro acá, es la producción de las mascarillas. ¿Cómo lo hacemos? A ver, este es un recipiente determinado, un recipiente de unos 20 litros, lo que ven en verde, ¿cierto? En que tiene una malla determinada, que se ve ahí muy tenuemente, una línea, que es una malla con una forma de mascarilla. Yo agrego la suspensión de fibras en este recipiente y abro una válvula como para que
el vacío succione el agua y en esta malla se forme la mascarilla que estoy buscando. En la imagen siguiente les voy a mostrar un video muy cortito en que se muestra desde arriba cómo esto funciona. No, todavía no. Estas son las mascarillas que producimos nosotros, con las láminas por una parte y al lado derecho las mascarillas. Ahora sí, ¿cierto? Al lado izquierdo ven cómo se forma esto, hago vacío y finalmente se forma mi mascarilla que ven abajo con esta forma y al lado derecho ven múltiples mascarillas. La verdad es que aquí hay solo algunas, pero hemos producido muchas. Este video debiera andar ahí. No funciona mucho. Bueno, hemos hecho muchas decenas de mascarillas y esta es la base para nuestro producto. ¿Qué hacemos con esto? Posteriormente lo armamos. Estamos viendo mascarillas de una capa, de 2 capas y 3 capas. ¿Cómo lo hacemos? Pegamos una capa, el sello positivo y el sello negativo, uno con otro, con características ligeramente diferentes. La capa externa debe ser más firme y no tiene que filtrar tanto, pero tiene que ser bastante hidrofóbica, repeler el agua. Y la capa interna tiene la función básica de filtrar, ¿cierto? Por lo tanto, de impedir el paso de aerosoles, pero evidentemente permitiendo una respirabilidad, de lo contrario no sirve. En base a eso estamos armando ya las primeras mascarillas. Al lado derecho ven nuestro modelo, es nuestro diseñador, que tiene una apuesta, ¿cierto? En fin, que es parecida a algo así, ¿cierto? Que esto lo estamos armando con nuestro material. Lo que les puedo decir, entre tanto, que muestran características técnicas hasta ahora bastante buenas. No hemos medido virus, de hecho es súper complejo, en Chile no se hace y a nivel mundial cuesta muchos miles de dólares realizar un ensayo de este tipo. De hecho me han cotizado más de $100.000 un ensayo de este tipo, pero a través de bacterias se pueden hacer o a través de aerosoles como estamos viendo nosotros. ¿Qué es lo que buscamos básicamente? El tener una alternativa a las mascarillas de polipropileno, ¿cierto? Que sean menos dañinas de un punto de vista ecológico, que sean desechables, porque pensamos que el hecho que sea desechable, tal como un papel, o como un pañuelo, a fin de cuentas se van a imponer en el mercado, pero claramente el hecho de desecharla no tiene que causar un daño ecológico grande. Por lo tanto, esta alternativa nos parece súper viable y tenemos que producirla, que es el último punto fundamental, a un costo racional, ¿ya? Al principio de la pandemia, una mascarilla quirúrgica costaba hasta $1.000 aproximadamente. Hoy en día está mucho más barata. Nosotros estamos apuntando que tenemos que producir nuestra mascarilla, orden de magnitud, $100 por mascarilla, más o menos, es lo que estamos viendo. Pero tenemos que ver si lo logramos, ya a nivel de laboratorio. Evidentemente que no lo podemos hacer, pero estamos trabajando junto con la empresa CNPC y Softis como para ver si esto es factible a un nivel mayor. Estas son de una capa que estamos viendo también como una alternativa, evidentemente, que son más simples, pero podría ser una alternativa. Y llego a las conclusiones. A ver, la primera conclusión, las mascarillas faciales desechables son elementos de protección personal de uso masivo, súper útiles, indispensables. Hoy, de nuestro punto de vista, se van a seguir utilizando. Cuando viajábamos por aeropuertos del mundo veíamos que muchos ciudadanos chinos lo utilizaban habitualmente. En el mundo occidental no era habitual. Sin embargo, esto, mi punto de vista, va a cambiar. Yo creo que incluso después de la pandemia se va a mantener en muchas personas, por lo menos, el uso de mascarillas en determinadas situaciones. Y ahí el contar con mascarillas faciales desechables que no causen impacto ambiental negativo es súper positivo. La segunda conclusión, en UDT hemos iniciado el primer programa de reciclaje piloto de mascarillas desechables de polipropileno en Chile. Porque estas mascarillas tradicionales se van a mantener, no es que vayan a desaparecer cuando haya una alternativa, se van a mantener por mucho tiempo, por lo tanto tenemos que ver qué hacer con ellas. Un punto que no he mencionado, que es lo que se hace en otras partes del mundo, sobre todo en el hemisferio norte. Bueno, hay incineradores en que esto se quema. Sin embargo, en Chile no tenemos incineradores de este tipo, por lo tanto, en el mejor de los casos, va al vertedero y ahí permanece varios cientos de años antes de comenzar a degradarse, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente este problema está, yo diría, parcialmente solucionado en países desarrollados, en nuestro hemisferio no lo está. Y lo que vimos en este programa, lo que estamos viendo
de que sí es factible reciclar el polipropileno. Mecánicamente nos parece más simple, termoquímicamente factible también, pero tienes que tener las plantas adecuadas. Y la duda es lo económico, quién paga el costo de esto, y eso tiene que resolverlo el Estado. Y por último, la producción de mascarillas faciales a partir de fibras de celulosa es factible. Hoy en día podemos decir claramente que es factible, sin embargo debemos enfrentar y superar diversos desafíos técnicos. Todavía estamos trabajando en el laboratorio y queremos empezar a escalar la tecnología muy pronto, por lo tanto empezar a hacer ensayos pilotos con una empresa para ver ahí qué problemas surgen, y el tema económico, sin embargo, va a ser central. Yo estoy confiado de que técnicamente lo vamos a poder solucionar, sin embargo, si no llegamos a costos que sean aceptables por el mercado, nuestro desarrollo no va a tener un buen futuro. Lo que les puede plantear es que definitivamente sí existe interés empresarial en aplicar esta tecnología. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alex. Claramente un tema muy importante hoy en día. A lo mejor un año atrás uno pensaba que no era tan relevante las mascarillas, pero hoy en día, como tú dices, es algo que no salimos de casa sin ella. Así que, y es preocupante obviamente lo que es la contaminación asociada a esto. Hay tiempo para preguntas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Tenemos también a la doctora Montenegro para que también puedan entonces hacer sus preguntas. Aquí hay una pregunta para el doctor Alex que está relacionado con cómo se regula la calidad de la filtración de esta mascarilla en cuanto al número de partículas. ¿Eso es lo que sigue ahora o están en eso también? A ver, eso responde como todos los productos farmacéuticos, ¿cierto?, de uso médico, muy estricto, ¿ya? Hay normas norteamericanas y normas más europeas con respecto a esto. En Chile se han hecho algunos intentos por aplicarlo, pero no hay laboratorios certificados a nivel internacional, pero desgraciadamente estos ensayos son muy caros. Por lo tanto, nosotros solo lo vamos a hacer en el contexto de un licenciamiento de una tecnología. No lo puede hacer una universidad. Son costos que sencillamente, y yo creo que ni siquiera nos corresponde asumir ese costo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es entregar certezas a la empresa que se interese en licenciarlo, de que vamos bien encaminados, de que es un producto sólido, de que tiene buenas posibilidades de aplicación, pero posteriormente, durante el proceso de licenciamiento, tenemos que ver conjuntamente, evidentemente con dinero de la empresa, de ver cómo poder certificar estos productos, ¿ya? Y eso tiene que hacerse, en mi punto de vista, en el extranjero, donde estos métodos estén implementados, pero nuevamente, por una parte no se puede hacer inmediato porque están absolutamente sobrevendidos, que es un punto, pero el segundo punto que ya mencioné, que es un tema caro. Claro. Tengo una pregunta. Dice que a lo mejor ya lo dijeron, pero ¿de dónde proviene la celulosa? ¿Si consideran papel reciclado? No, se puede hacer con papel reciclado, pero nuevamente, dado que se trata de un producto médico, de nuestro punto de vista, Muy buenos días a todas y todos. La cadena de valor es súper importante, la cadena de producción, y que sea un producto con certificación FDA, ¿ya? Y la celulosa Pulpa Craft que se produce en Chile, por ejemplo, tiene esa certificación, por lo tanto es mucho más fácil. Si empleáramos fibras recicladas de un punto de vista médico sería bien complejo y probablemente no obtendríamos ninguna certificación. Por lo tanto, aquí no tiene sentido. En otros casos, tiene mucho sentido utilizar fibras recicladas. En este caso, se trata de un producto médico, por lo tanto, no lo queremos hacer de esa manera, a pesar de que técnicamente seguramente sería factible. Pero desde un punto de vista de la aprobación y la seguridad sanitaria, no es recomendable. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, doctora. Eso es un proyecto fantástico, porque la protección y el controlar un poco la diseminación del virus es esencial. Mi pregunta es, la que se considera como que es la mejor cita, la KN95, la que ustedes pretenden hacer más o menos, ¿se aproxima a esa capacidad de control de las partículas virales?
Mira, eso es lo que estamos conversando con la empresa hasta dónde llegar y es básicamente una visión de mercado. A ver, todas las personas no necesitamos mascarilla N95, ¿ya? No es necesario. Sin embargo, a ver, tengo una que está media rota. Por ejemplo, esto está saliendo al mercado, esto es de celulosa, pero ya está rota la que tengo. Ya ven ustedes, esto es demasiado primitivo de mi punto de vista. ¿Entiendes? Básicamente porque el material por una parte, pero sobre todo se filtra por todas partes. ¿Entiendes? Por lo tanto, no cubre bien la boca y la nariz. Esto lo cubre mucho mejor. Una mascarilla quirúrgica es intermedio en torno a eso. A ver, por lo tanto, es importante el material, pero súper importante también cuán bien se ajusta a la fisonomía de la cara. ¿Entiendes? No es solo el material, porque si el material es súper bueno, pero por arriba o por abajo pasan los aerosoles, no logro mucho. Ahora esto todo tiene un equilibrio. Si yo uso esto súper apegado a la cara durante todo el día, es desagradable. ¿Ya? Muchos no lo van a hacer. Por lo tanto, a ver, nuevamente yo pienso que hay diferentes segmentos. Uno es el segmento médico. Nuevamente los médicos distinguen para diferentes tipos de actividades qué tipo de elementos de protección personal deben utilizar. Otra cosa somos los usuarios. Ustedes y nosotros, cuando no estamos expuestos a estas condiciones, debemos usarlo, pero nuevamente es otro estándar, ¿ya? Por lo tanto, a ver, la respuesta, hay diferentes segmentos a los que se puede enfocar un producto de este tipo. Nosotros no estamos buscando un producto que se utilice en un pabellón quirúrgico, porque nuevamente los aspectos regulatorios son mucho más importantes que el desarrollo tecnológico propiamente tal. Por lo tanto, estamos buscando un uso, un producto de un material de uso mucho más masivo. Déjenme agregarle algo, sin embargo, nosotros estamos viendo acá solo las mascarillas. Sin embargo, y ustedes probablemente lo conocen mejor que yo, hay un montón de otros elementos de protección personal que se hacen con materiales similares. Vean ustedes todas las batas médicas, los recubrimientos de... Es una infinidad, es mucho. Hasta ahora de alguna manera nos habíamos cerrado los ojos un poquito, mira, es para fines médicos, por lo tanto no importa el daño ambiental. Pero hoy en día nos estamos dando cuenta de que sí importa, ¿de acuerdo? Los guantes, por ejemplo, que es otra cosa, son látex, en fin, pero nuevamente tenemos que buscar alguna forma o tenemos que pensar, mira, ¿hay una forma de lograr una protección similar, pero con menos daño ambiental? Yo creo que esa pregunta es absolutamente válida. En este caso lo estamos viendo con mascarilla, pero repito, hay todo un mundo que yo creo que tenemos que repensar. Cierto. Aquí tengo otra pregunta. Bueno, una foto que mostró al principio bastante impactante acerca de las mascarillas que han estado acechadas en el medio ambiente. Los puntos de reciclaje, ¿tienen ustedes pensado también trabajar, no sé, con la municipalidad o mejorar ese punto que es clave para evitar toda esta contaminación? A ver, yo creo que es súper importante, ¿eh? Pero la pregunta es quién lo hace. Nosotros somos torpes ingenieros, ¿ya? Por lo tanto, no es nuestro ámbito de acción más el centro de nuestra acción, ¿ya? Pero yo creo que sería súper importante y nos gustaría involucrarnos en una actividad de este tipo. Pero probablemente tiene que llevarla a cabo gente que sepa otras cosas, ¿ya? Repito, nosotros somos ingenieros, sabemos de materiales, pero no sabemos tanto de sociología, de antropología, el entender al ser humano y su comportamiento. Y en este caso yo creo que es súper importante, para que tenga éxito, el tomar en cuenta a las personas, tal como somos, ¿ya? Súper necesario, ¿ya? Pero nuevamente, ¿qué sacamos con recolectar, por ejemplo, si no sabemos qué hacer con este material después? Por lo tanto, es una cosa que tiene que ir de la mano, ¿ya? Si separamos las basuras, por ejemplo, y al final todas las basuras separadas igual van al vertedero, no tiene mucho sentido, y es lo que parcialmente pasa hoy día. Es cierto que ya es un paso separar, pero evidentemente que tengo que poner un énfasis también que hago con las diferentes fracciones, y algo similar ocurre con las mascarillas. Doctora Montenegro, tenemos unas preguntas para usted. Ya, claro. Nos preguntan acerca del kit Sijin. Ajá. Si usted puede hablar un poco acerca del rendimiento, si tiene experiencia con ese kit. Seguramente son colegas que están trabajando en un hospital y están utilizando ese kit. O si tienen una experiencia con otros kits mejores, no sé. La experiencia personal yo no tengo, pero la verdad que dentro de las evaluaciones que yo he visto de este kit, es un kit multiplex, o sea, tiene 3 genes incorporados,
está bien evaluado, han salido publicaciones relativamente más completas, y el hospital regional lo está utilizando. Definitivamente yo pienso, pero no tengo la información de primera mano porque los usuarios deberían realmente dar esa información. Que si se pudiera, por ejemplo, con toda la información acumulada en el hospital regional, o inclusive ustedes mismos que han hecho tanto, no sé si ustedes allá con el laboratorio de la Liliana están usando ese kit, comparar el desempeño del TACMAN con el de Roche versus este. Eso sería muy importante, porque tú no sacas nada con comprar y creerte lo que te dice una compañía. Si tú no, alguien tiene que hacer esa evaluación. Y eso a mí siempre me ha parecido una falla importante. Todo el mundo dice, estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo, pero eso es esencial. Ahora, en principio, con la información meramente teórica entregada por la compañía, es un kit que es bueno. El costo, no sé, los costos, por ejemplo, de Thermo Fisher son astronómicos. Ellos recién sacaron el multiplex, porque el que usaba el hospital era un singleplex, significaba que tenía que hacer 3 veces la reacción. Entonces, por tiempo, se decidió en forma muy arbitraria, inclusive hasta una recomendación, creo que era del ISP, cosa que a la compañía no le pareció, que no podían hacer eso, de decidir vamos a usar este gen solamente, por siempre, como yo le explicaba, por rapidez. Y es carísimo, cuesta como 10 millones, un número de dosis que ellos te ponen muy hábilmente reacciones, para no decirte la muestra, que normalmente es menor. Y el kit ese single plex que yo puse en mi diapositiva era para 50. Entonces, para resumir, la única manera que tú puedes saber cómo funciona es si realmente tú analizas y tienes cómo te funciona el test versus la observación clínica, porque hay lo que se llama resultados que son no concordantes. A mí me da un negativo, ¿ya? Pero resulta que yo tengo un paciente con síntomas, le hacen una tomografía, y yo tengo que comparar la información clínica versus la del laboratorio. Eso es muy importante, especialmente en esos grupos prioritarios que se hablaba. Yo me imagino, ¿sabes? Que espero que ese test coreano, porque los coreanos han sido bastante cuidadosos y las cosas que información más detallada nos la dan estos otros kits, estas inmensas compañías, espero que sí que funcione bien, pero una evaluación es esencial. Y yo creo que tanto ustedes, por ejemplo, que trabaja con la Liliana y el hospital, alguien tiene que hacerlo, porque si no se sigue sin saber esa información esencial que es la validación clínica de un kit, que es la manera que define. Y ahí tú puedes empezar a separar, esto es culpa de la ineficiencia del kit, esto es problema del tipo de muestra, que no llegó a tiempo. Entonces, todos esos factores preanalíticos y analíticos tienen que ser analizados para poder entonces atribuir la culpa o la ventaja a cada uno de estos ensayos. Ahora, estos 3 genes, ¿por qué es tan necesario amplificar 3 genes virales o más de uno a lo menos? ¿Esto está dado por la variabilidad del virus? No tiene nada que ver, y de hecho yo quisiera ahora, no sé si ustedes han escuchado, han hablado mucho de la nueva cepa, tiene hasta su nombre identificado por el genoma que salió en Inglaterra. Y la verdad que eso de nuevo, información que está mal trabajada y mal informada, con experimentos, y te voy a decir que son gente de primera calidad los que presentaron rápidamente esa información, y luego las redes sociales agarran parte de esa información y ahora crearon, ¿sabes?, una verdadera paranoia, que no van a funcionar las vacunas. Inglaterra cerró sus fronteras, Brasil las había cerrado también. Y si tú analizas los datos, hay un profesor, un virólogo muy conocido de muchas publicaciones, que inclusive en YouTube presenta, y es interesantísimo, un profesor me acuerdo de este momento, si no después se los doy, y te explica, porque tú no puedes lanzar esas informaciones. Entonces, mira, los virus RNA naturalmente tienen variaciones siempre. En mi presentación, hicimos todos los mismatches.
Ay, claro que van a haber, siempre van a haber, pero tiene que alcanzar un cierto porcentaje para ser considerado de importancia. Entonces, si no lo hay, eso no va a afectar nada, ni los test, ni la eficacia de una vacuna, ni un test serológico. Ahora, ¿por qué se escogen más? Se escogen más para dar más seguridad, para aumentar la eficacia, la robustez. Por ejemplo, el CDC, y que es un test que yo estoy segura que el ISP, porque muchos siguen las recomendaciones del CDC de Estados Unidos, usan solamente la nucleocápsida, dos fragmentos de ahí, solamente eso, ¿ya? Aunque no salió tan bien evaluado en la comparación de él. Pero la mayoría usan algunos, pero lo escogen, y cómo está esta escogencia de los genes, es cómo te resulta en el laboratorio cuando desarrollas. Si yo estoy desarrollando un test, ¿ya? En la forma analítica, y me funcionó fantástico, yo mostré unos resultados. Por ejemplo, yo tenía mucha fe en la helicasa, salieron un poco medio raquítico uno, pero en el tiempo real salió bastante bien. Entonces, si yo quiero sacar un test rápido, yo escojo el que me está dando mejor en la limitación analítica de mí, y lo vendo así. Pero la prueba es la eficacia clínica, que alguien tiene que hacerla. Entonces, yo creo que es posible, inclusive, hacerlo con un solo gen, el gen que tiene la mayor robustez. Para eso es esencial, Felipe, que yo tenga muestras clínicas conocidas, con todas las informaciones, y yo poder ver desde la variabilidad de la muestra. Yo mostré, por ejemplo, las diferencias y las bajísimas concentraciones de RNA de la muestra faríngea, que pueden estar asociadas, eso no lo sabemos, pero se puede saber cuánto se demora en el transporte, cuándo están, y luego el mismo desempeño en el test propiamente tal. Entonces, puedo yo tener un test que la presentación de la compañía, que algunos ahora ni siquiera ponen referencias al final. Antes los kits comerciales venían con sus referencias de sus estudios clínicos, ahora no vienen nada, porque se están aprovechando de los EUAs, que son emergencias. No tengo tiempo, tengo que sacar un test porque se necesita. Pero eso tú lo puedes hacer, tú como que haces diagnóstico, lo tienes que hacer. Y yo voy a decir, en realidad, si yo estoy viendo realmente este test me está sirviendo o no. Te doy un ejemplo. Yo hice una asesoría a la Clínica Alemana de Santiago, porque también todos tienen ahora laboratorios importantes moleculares. Pero no había esa preocupación de evaluar. Estuvieron mucho tiempo buscando, me acuerdo del Lyme disease, que ni siquiera existe el vector en Chile. ¿Fijas? ¿Por qué? Es una enfermedad generalizada, existen muchas otras partes, pero la validación clínica de lo que pasa en mi universo es muy importante, porque lo que pasa, por ejemplo, en los resultados nuestros en nuestra región, puede que sea muy diferente de los de otro lugar, y tú los viste en forma práctica cuando llegaban las muestras de Santiago, con los CTs que ustedes obtenían versus los que estaban llegando acá. El experimento, por ejemplo, que les mostró Carolina ayer, hay pocos positivos, ¿te fijas? Porque las características que pedían el equipo que quiere probar su test de aspirado tenía ciertas características que limitaba. Entonces hay más negativos, aunque a ellos les interesa. O sea, están mucho más interesados en verificar en forma más precisa un negativo que un positivo, que es más difícil. Determinar un test positivo tiene muchísima mayor complejidad. Pero por lo menos si una compañía dice, yo te puedo asegurar que mi especificidad, realmente el valor predictivo negativo es 100%, por lo menos yo te tranquiliza que si te da negativo, está negativo, ¿me entiendes? Pero esa validación clínica es esencial. Y la verdad que la información que recibes es incompleta, porque te llegan, te inundan con muestras y nadie llena los datos. Y esa, te aseguro, que para cualquier test en cualquier lugar es importante. Y eso es responsabilidad de cada lugar. Nosotros no podemos basarnos en lo que se encontró en Europa, o lo de los coreanos, lo de Hong Kong. No, eso es nuestra responsabilidad, es nuestra población, nuestro universo, y lo tenemos que determinar. Y lo podemos determinar si tenemos esa información. Porque los kits van, como yo explicaba, y ahora peor todavía, están lanzando tanto. Imagínate, el FIND tiene todos esos tests,
Y tú ves que las grandes compañías, yo me quedé sorprendidísima cuando vi la información del FDA y de ahora, que compañías grandes tengan un desempeño tan malo, ¿te fijas? Entonces, y ellos cobran unos precios enormes y ellos tienen una excelente presentación. Imagínate Abbott que quiere ese test rápido, sin extracción, que hasta salió Trump en una foto, en no sé cuántos miles de contrataron. Tienen una sensibilidad bajísima. Entonces, la validación clínica es nuestra responsabilidad, de los que hacemos el diagnóstico clínico. No es decir, este test comercial es mejor que el otro. Yo lo tengo que probar en mi universo con mis muestras. Y eso está esencialmente asociado al nivel de infectividad que existe y a la prevalencia. Y eso es un conocimiento básico de epidemiología social diagnóstico. Si yo tengo una incidencia o una prevalencia muy alta, ¿ya? Yo voy a necesitar test que tengan una tremenda especificidad, porque se balancea la sensibilidad con la especificidad. Si yo, por el contrario, tengo una enfermedad de muy baja prevalencia o infectividad, recién está empezando una enfermedad rara, yo quiero alta sensibilidad, porque hay pocos, ¿entiendes? Y eso lo vamos a saber en la medida que la información que estamos adquiriendo al hacer los test se presenta, se reúne, y yo no veo que nadie, no sé, quién informa si la cadena entre el que hace el diagnóstico y el que trata de hacer la trazabilidad hacen, ¿ya? Porque deberían decir, mire, ustedes han dado tantos resultados negativos, pero resulta que estas personas están enfermas. ¿Quién hace esa evaluación? ¿Se fija? Esa es responsabilidad nuestra. Y como decía, no solamente el laboratorio molecular, que siempre ha sido y será un test complementario, adyuvante, y que estamos al final de la cadena de la parte clínica, la parte de infectología y todo eso. Y eso no debe ser olvidado. Y desgraciadamente en muchos países, Chile fue uno de esos, que priorizó cantidad versus calidad de análisis. Entonces, millones, somos el único país que estamos haciendo. Estados Unidos estuvo súper atrás porque se paró el CDC, ¿ya? Y también porque se lanzaron todos estos tests, inclusive yo te decía que los anticuerpos son libres, tú te puedes medir anticuerpos donde se te ocurra, ¿ya? Y hay otros que son todavía más vivos. Me decían que acá en Brasil estaban hasta vendiendo vacunas así medias, fija. Entonces, nosotros los que trabajamos en esta área tenemos no perder en vista todo esto. Y esa es una información que sí la podemos conseguir si trabajamos todos realmente en colaboración. Totalmente de acuerdo, de hecho, es clarísimo. Y además, siempre hemos tenido problemas de stock. Hay kits de stock, de hecho, nosotros hemos utilizado a lo menos 5 kits distintos. Y sabemos que la especificidad, ¿cierto? Y la eficiencia son distintas entre ellas y lamentablemente tenemos que usar los protocolos que están indicados sin saber si estamos bien o no. Y por eso la necesidad justamente de estos especiales más in-house, más como el proyecto que usted está realizando. Tengo una pregunta Sí. del doctor Cristian Gallardo, que justamente va a estar con nosotros en la tarde. Sí. Él pregunta sobre el Nested PCR. Dice que una de las desventajas es la amplificación inespecífica por los dímeros de Prime. Dada la limitación del diseño de partidores para genes relevantes de SARS-CoV-2, ¿cómo el proyecto aumenta la sensibilidad diagnóstica? Mira, lo de la presencia de los dímeros es una cosa exclusivamente de optimización de la técnica. Si recuerdas, y tú ustedes deben haber visto, los que trabajan en el laboratorio, no hay presencia de ningún dímero. El dímero está en relación y ahora hay muchas maneras de evitarlo. De los dos dímeros era una historia más antigua, ¿ya? Dependía de la calidad de la enzima, porque los dímeros son por esencia problemas de la enzima. Si tú la enzima te demoras mucho, antes se trabajaba agregando todo y la enzima empezaba a trabajar con lo que tenía, ¿ya? Entonces ahí te iban a aparecer esos productos espurios. Ahora hay muchas enzimas que no solamente se activan cuando ya está dentro de las temperaturas del termoscalador. Hay muchas maneras
de poder controlar la presencia de los dímeros. Esto ya no es más. Yo tengo experiencia porque yo me decidí por el Nested porque es mucho más fácil, es mucho más rápido, es mucho más económico, ¿ya? Y tú tienes sensibilidad y especificidad incluida. Pero para eso se requiere un laboratorio que trabaje con cuidado, tienes que tener ciertas normas, porque si no, no funciona. Por eso que siempre ha sido mi idea de entregar un test a laboratorios con los cuales tengan una manera de trabajar y que tengan esa manera de trabajar. No hay problema, para contestarle la pregunta que hacía el doctor Rodríguez, no de presencia ni de ineficiencia. Ahora hay inclusive master mix mucho más precisa. Ahora tenemos ventaja en los reactivos que están mucho más robustos y mucho mejores. Y yo, la verdad, nosotros no hemos tenido en ninguno de los genes que hemos trabajado la presencia de dímeros. Y a mí fue porque sí los tenemos en otros. Hasta ahora, con la optimización que hemos hecho, no lo hemos tenido. Pero ha sido esto más o menos el N, a pesar de que han sido más de 200 muestras y hemos hecho muchas, de todas maneras no es suficiente para ver realmente no tener ningún problema, pero la presencia de reacciones espurias no se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ha sido una mañana muy provechosa. Hemos revisado los proyectos de investigación, ANID, y realmente los expositores han lucido con la temática y las respuestas, así que estoy muy agradecido también de la doctora Claudia Mardones, de Alex y de Sonia, que hayan podido participar durante la sesión de la mañana. Así que quiero dejarles invitado también a todos para la sesión de la tarde, donde vamos a continuar con los proyectos ANID. Terminando de acá, yo voy a enviar los links, así que están todos cordialmente invitados. Y muchas gracias nuevamente a los expositores y nos estaremos viendo. Ok, gracias. Hasta Chao. luego. Chao. Chao, chao. Gracias.